Segunda de Timoteo, capítulo 1. Terminamos la semana pasada la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo y ahora vamos con la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Pues durante todo el año pasado eso me mortificó mucho, el tener pendiente que había gente que estaba reclamándonos y tratando de guardar siempre el testimonio de la iglesia. Pero gracias al Señor ya se llegó a un acuerdo. Estamos, segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer los primeros 12 versículos. ¿Me siguen, hermanos? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida eterna que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Escúchame, hermano. Es que se me gastó con la explicación primera. A mí no me gusta hablar de esas cosas y entonces me pongo nervioso. Ahora sí vamos a hablar de lo que sí me gusta hablar, de la palabra de Dios. He titulado el mensaje de esta mañana Características de una fe genuina. Es interesante que esta carta, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, fue una carta escrita alrededor de entre 2 y 4 años después de la primera carta, o sea que hubo un gran espacio entre una y otra. Pablo había dejado a Timoteo en la iglesia de Éfeso a fin de que pusiese en orden las cosas allá, corrigiese algunas malas doctrinas, reenfatizase la necesidad de predicar el Evangelio y, en fin, pusiera en orden la casa, como decía, para que supiese cómo debía comportarse en la casa de Dios, la iglesia de Dios, el templo, la casa del Dios viviente y columna y baluarte de la verdad, como le dice en su primera carta. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba prisionero en Roma. Y esto se refiere a su segunda prisión, porque originalmente él estuvo prisionero en una casa con muchas libertades, le permitían que lo fueran a ver, podía predicar el Evangelio, ¿verdad? Era una especie de prisión domiciliaria la que tenía originalmente. Aparentemente en algún momento también estuvo Timoteo conjuntamente con él preso. No sabemos exactamente si fue en su segunda prisión o en su primera prisión. Pablo fue liberado después de la primera prisión y luego fue nuevamente tomado preso. Y luego entonces Timoteo fue liberado, tal vez en algún momento, pero estuvo también con Pablo, según nos dice la Escritura acá, preso durante algún tiempo. En este caso estamos hablando ya de un hombre anciano que está en un calabozo frío. En aquella época, según se entiende, era con el pie en un cepo, rodeado de guardas, ¿no? Y sin embargo, él mantenía siempre su actitud combativa, abandonado por todo el mundo. Todo el mundo, como decimos aquí en la República Dominicana, le había sacado los pies y se había quedado muy solo el apóstol Pablo, pero sin embargo su fe permanecía incólume, o sea, permanecía firme él completamente. Y él estaba ya esperando su muerte en un calabozo.
El Señor le había revelado, si ustedes quieren lo pueden ver conmigo, capítulo 4, versículo 6 en adelante, que ya pronto habría de partir a su presencia. Y esto se constituía en él, en vez de un motivo de pena, en una especie de aliciente. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 6, él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces luego dice: he peleado la buena batalla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que estamos hablando ya no solamente de la última carta del apóstol Pablo a Timoteo, sino que esta epístola, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es el último escrito que tenemos del apóstol Pablo. Es la última epístola de tantas epístolas, algunas universales y algunas personales. Esta va a ser la última que él va, ya preso y ya anciano, a emitir. Va dirigida a una persona muy querida, a Timoteo, a quien le dicen mi amado hijo. Timoteo, posiblemente cuando Pablo estuvo predicando en Listra, se convirtió al Señor Jesucristo. Pablo lo tomó, lo formó, lo ordenó, ¿verdad?, para el ministerio en su segundo viaje, y consecuentemente vemos a un Timoteo que es compañero de Pablo en muchos de sus viajes y una persona de confianza de Pablo. Muy frecuentemente vamos a ver que él lo refiere y lo menciona en sus diferentes epístolas. Y también lo vemos a él mencionado en el libro de los Hechos. Bien, el hecho es que en el año 64 de nuestra era, el emperador Nerón, como ustedes saben, quemó Roma. Y lo hizo simplemente porque él quería distraerse mirando un espectáculo, ¿verdad? Y le prendió fuego a Roma y Roma se quemó, y entonces había que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Y le echó la culpa a los cristianos. Esto desató una persecución como nunca antes se había visto en contra de los cristianos y los judíos también. O sea, sencillamente porque él los acusó de que habían sido ellos que habían querido minar el imperio quemando la ciudad de Roma. Estas cartas fueron escritas aproximadamente en el año 66 y 67, la epístola de Timoteo. Consecuentemente, cuando esto estaba sucediendo, estaba en la candela. Porque la cosa estaba difícil, ¿verdad? La persecución era muy fuerte. Y tenemos en Timoteo una persona que, si bien era un soldado de nuestro Señor Jesucristo, era una persona que era susceptible. Era una persona que evidentemente el apóstol Pablo, por sus escritos, nos enseña que tenía problemas de salud, problemas estomacales. Era una persona que era muy joven, ¿verdad? Una persona que era muy tímida. Y en consecuencia, el apóstol Pablo le escribe esta carta con un propósito básico, que es alentarle para que siguiera adelante. Ya él estaba a punto de irse, pero debía seguir adelante Timoteo en la misión, en el privilegio que el Señor le había concedido de ser un ministro de Jesucristo. Y él le decía que él tenía como buen ministro de Jesucristo que echar adelante a pesar de las aflicciones, a pesar de las persecuciones. La reacción de Timoteo era una reacción completamente normal frente al peligro inminente. Él tendía prácticamente a recogerse, aún a cerrar la boca, a fin de que no tomar riesgos innecesarios contra su integridad. Y eso nos puede pasar a todos absolutamente, pero sin embargo Pablo trata de alentarle a fin de que continúe hacia adelante. Y todo esto lo hacía el apóstol Pablo porque él estaba completamente convencido de que en Timoteo, habitaba la misma fe que habitaba en él. Y consecuentemente, habitando en nosotros la fe en nuestro Señor Jesucristo, de una manera genuina, ¿verdad? Tenemos nosotros un potencial dentro que solamente en las manos de Dios podemos nosotros llegar a experimentar lo que significa. Pablo identifica a Timoteo como una persona, versículo 5, ¿verdad?, que tenía una fe, ¿cómo dice él? Una fe no fingida, una fe no fingida. La primera característica de una fe genuina es que no es fingida, no es fingida. Él decía: yo traigo a mi memoria tu fe no fingida. Y esto implica, lógicamente, que hay mucha fe, ¿verdad?, que no son genuinas. Tú puedes creer en muchas cosas. Y tú puedes, inclusive autoconvencerte de muchas cosas. Y tú puedes perfectamente bien profesar fe en forma circunstancial, momentáneamente, circunstancialmente, en determinadas circunstancias. Aún puedes tener una fe intelectual y puedes ir más lejos. Puede llegar inclusive a caer en la hipocresía, en una fe aparente, la fe que mostramos tener el domingo en la mañana cuando estamos en la iglesia, pero que tal vez no evidenciamos cuando estamos en el medio de nuestros lugares habituales de trabajo o de recreación. Pero Pablo decía: yo sé que tú tienes una fe que no es una fe que se acomoda, que no es una fe que está condicionada, sino una fe genuina, una fe no fingida. Lo que hay en ti es de verdad, es lo que está diciendo. La fe que tú tienes es una fe de verdad. ¿Es así tu fe, mi hermano, mi hermana? Como la de Pablo, como la de Timoteo. Una fe no fingida. Una fe que está por encima de las circunstancias.
Una fe que está por encima completamente de cualquier duda, sobre toda duda. Una fe no fingida. La primera característica de la fe genuina es que es, como dice la Escritura, sin hipocresías. Creemos en lo que creemos y en consecuencia somos lo que somos. Y eso es. La segunda de las características, que está en el mismo capítulo, en el mismo versículo, ustedes la van a descubrir de inmediato. Es que esta fe no fingida era una fe que había habitado primeramente en su abuela y en su madre. Y podemos decir sin lugar a dudas de que la fe que es genuina es una fe residente. Y cuando yo hablo de residencia es de que está y se queda, porque está en su lugar. O sea, no es algo que de ninguna manera pues viene y se va. Como algunas personas que dicen, sí, porque yo también era cristiano, porque yo también era creyente, pero resulta que yo me descarrié, pero yo creo en Dios, pero lo que pasa es que yo no creo mucho en... La fe genuina es algo que es parte de nosotros, porque está en nosotros, permanece en nosotros. Es una convicción absoluta y total que hace morada en la mente y en el corazón del creyente de una manera permanente. Siempre. Desde el día en que confiamos en el Señor Jesucristo, desde el día que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros no tenemos escape. Porque el Señor viene y nos sella con su Santo Espíritu y esto es lo que nos hace creyentes. Eso hace la diferencia entre ser o no ser un cristiano. Eso hace la diferencia entre ser o no ser un creyente. La fe que había en Timoteo era una fe que habitaba en él. O sea, que no era que circunstancialmente la evidenciaba o que circunstancialmente se hacía presente, sino que sencillamente era algo que estaba presente en él constantemente. Otra cosa sería negar quién él era. Y una fe que no es permanente, lo que hace pura y simplemente que mancilla el nombre que es invocado sobre nosotros. Aquel dice que es creyente, aquel dice que es cristiano. Pero la fe genuina es una fe no fingida y es una fe permanente. No es circunstancial absolutamente. Está morando en nosotros y estamos condicionados en nuestras mentes y en nuestros corazones por aquellas cosas que creemos. Una persona es fundamentalmente lo que cree. ¿No han pensado ustedes en eso nunca? Tú eres lo que tú crees. No lo que tú haces. Lo que tú crees es lo que tú eres. Yo no voy a hacer referencia a ilustraciones tantas de experimentos que se hacen, acondicionando la mente y el corazón de una persona a hábitos, a fin de que reaccionen de una determinada manera. Pero ciertamente es así. Somos lo que creemos. Si te crees ser un hipopótamo, o un elefante, o un burro, o un pavo, vas a terminar actuando como ellos. Y si te crees ser un hijo o una hija de Dios, redimido por su gracia, un heredero del reino de los cielos, vas a terminar, vas a comenzar y vas a continuar actuando como tal. La fe genuina, en primer lugar, no es fingida. Y en segundo lugar es residente, se queda en nosotros, hace morada en nosotros. La tercera característica la vemos nosotros en el mismo versículo 5. ¿Verdad? Y esto es un reto para ustedes, madres. Cuando dice aquí que esta fe no fingida, que habitó primero en la abuela Loida y en la madre Eunice, dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro que también en ti. ¿Verdad? Nuestra fe es algo que nosotros de ninguna manera podemos traspasar a nuestros hijos. Pero sí podemos instruir. Consecuentemente, la fe no fingida es una fe que hemos adquirido como consecuencia de una instrucción. La Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo oímos la palabra de Dios? Siendo instruidos por Él. Al ser instruidos por el Señor, entonces nosotros adoptamos como buena y válida la veracidad de la palabra de Dios. Pero si no nos hubieran predicado, jamás hubiésemos nosotros creído.
Jamás hubiésemos podido llegar a ejercer fe en aquel que es predicado. Consecuentemente, la fe, hermanas, la fe que es genuina es una fe que es necesariamente transmitida. Y es la oportunidad y el reto que tienen las madres. Las madres tienen un privilegio. El apóstol Pablo dice de Timoteo en esta misma carta, un poquito más adelante: yo sé que desde la niñez tú has sabido las Sagradas Escrituras. Porque desde chiquitico, desde la niñez, desde niño, desde que pudieron comenzar a hablar, ¿verdad? Timoteo tenía una abuela y una mamá que comenzaron ahí a instruirle en las Escrituras. Dice las Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Eso está un par de capítulos más adelante. Pero las has tenido desde la niñez. Hermana, no importa si tu marido era como el esposo de Eunice, griego, pagano. No importa. O si por el contrario era judío o creyente o cristiano. Pero Loida fue la primera creyente, la abuela. Y la abuela, de alguna manera, junto con la madre, que también se hizo creyente en Jesucristo, porque recibió la instrucción claramente impartida por el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Pues resulta ser que ellas instruyeron a su hijo. Y Timoteo creció conociendo las Escrituras, y cuando llegó el momento ejerció fe en nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en un creyente verdadero. Un creyente en el cual habitaba una fe no fingida. Moraba en él permanentemente. Y esto va a ser el motivo precisamente para que el apóstol Pablo le confiara a Timoteo una gran cantidad de encomiendas, partiendo de la premisa de que Timoteo tenía la misma fe que él. Que así como estaba Pablo convencido de que debía perseguir a los cristianos y matarlos y llevarlos al preso, así luego que el Señor Jesucristo se le reveló a él estaba convencido que tenía que predicar el Evangelio de Cristo para la salvación de las almas, porque fuera de Cristo no había salvación. Hermanos, la fe es algo que se recibe mediante instrucción. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanas, ustedes que tienen hijos, no pierdan tiempo. Los momentos que el Señor les concede a una madre no se lo concede ni a un padre ni a nadie, ni a un maestro, ni a, mucho menos a un pastor. Momentos de intimidad, de ternura, momentos en el cual sus hijos están con ustedes, momentos en el cual ustedes son el universo para sus hijos. Las madres son todo para los hijos. Qué bonita oportunidad utiliza el Señor para instruirle a sus hijos, no con palabras bonitas de religión, sino con la necesidad de recibir el perdón de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De invocar al Señor Jesucristo, de hacerlo su Dios y su Señor una vez y para siempre desde temprana edad. La fe de Timoteo era una fe no fingida, era una fe residente y fue una fe instruida, no traspasada. Que yo nací en una familia cristiana y eso no resuelve nada. Tú puedes haber nacido en una familia cristiana y ser un tremendo impío o una tremenda impía. Consecuentemente, hay que ganar las almas de nuestros hijos chiquititos, cuando están chiquititos. La fe genuina que tenía Timoteo en el versículo 6, podemos nosotros ver que era una fe que podía ser, por así decirlo, aumentada o intensificada. O sea, una fe que sin lugar a dudas es intensificable. Fíjense cómo le dice él: por lo cual, por cuanto evita a ti esta fe no fingida, yo te ruego que avives el fuego, haciendo referencia al don de Dios que había en Timoteo, el don para ministrar el Evangelio. La fe genuina es una fe que se intensifica, intensificable. Tú puedes creer en el Señor Jesucristo y ser salvo porque es por su misericordia y por su gracia, vamos a hablar de eso más adelante, y quedarte toda la vida, ¿verdad?, como un pábilo que humea, como una velita que se está acabando. Pero sin embargo podría ser también tu fe algo tal que abrace, que arda, que queme, que consuma. Y la fe en el Señor Jesucristo, la fe genuina, es avivable. Es avivable.
Y la Biblia nos enseña y nos exhorta a crecer en la gracia, en la fe, en el conocimiento del Señor. A ser cada vez más maduro espiritualmente. Y todo esto tiene que ver con la fe. Es un reto que tenemos cada uno de nosotros. Pero es interesante que esta fe genuina es la que antecede, y no solamente antecede, sino que también estimula la impartición de los dones espirituales. Hay quienes dicen, yo no sé cuál es mi don. Bueno, tienes algún don, porque la Biblia lo dice, si eres un creyente, si hay fe en ti, si la fe habita en ti. Ahora, que tú no sabes quién es, imagínate si tú no sabes, si otra gente lo puede saber. Si tú no sabes para qué te ha capacitado el Señor al servicio de su iglesia y de su reino, ¿cómo lo puede saber otra gente? Y muchas personas que profesan ser creyentes genuinos, su problema no es avivar el fuego del don de Dios, el problema es identificar el don de Dios. Están como en menos tanto hacia atrás. Qué triste eso. Qué triste eso. Sin embargo, hermanos, la fe genuina es algo que se puede intensificar, que puede y debe crecer paralelamente con el uso de los dones espirituales, con el ejercicio de esa fe a través de los dones espirituales. La fe genuina, de eso es que estamos hablando. Evidentemente, al final, ustedes saben dónde yo voy a llegar. Antes de que ustedes se duerman, o tal vez algunos van a estar durmiendo ya. Yo voy a llegar a cuestionar, la fe que tenemos es genuina. Ese es les anticipo el final. Pero algunos cuestionamientos más pueden surgir para ustedes y durante el trayecto del mensaje. Hemos mencionado 4 puntos. Para los que están cansados, les advierto que faltan 6 más. ¿Estamos listos? Cuando yo me siento cansado, yo sencillamente me espabilo. Ustedes pueden hacerlo también. Y sobre todo con la perspectiva de cómo Dios puede bendecirnos a través de su palabra y su Santo Espíritu. Estamos hablando de la fe genuina, la que habitaba en Timoteo, también en Eunice y en Loida, la abuela y la madre de Timoteo. Y Pablo dice, yo sé que también en ti. Dice, eso es motivo para que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti. Además de esto, hermanos, la fe genuina transforma a las personas. Y yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto. Cuando en el versículo 7 el apóstol Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, se lo está diciendo a una persona que estaba atemorizada, una persona que era tímida, una persona que estaba asustado naturalmente con estas persecuciones que estaban ahí. Y Pablo le dice, tú eres una persona de fe. Dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque el espíritu que tú tienes es un espíritu transformador. Es un espíritu que si tú eres cobarde, puede hacerte valiente, que puede darte dominio propio, que si tú eres una persona que no te sacrificas por nada ni por nadie, puede llenarte de amor para que tú estés dispuesto a darlo todo. Es un espíritu el que nosotros tenemos que sencillamente nos llena del poder a fin de que lo que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos, mediante el poder de Dios sea una realidad en nuestra vida. Y la fe genuina es una fe capacitante y transformadora. Un verdadero creyente no debe ser, no puede ser de ninguna manera la misma persona que era no siendo creyente. Porque entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la transformación? Si el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, a nuestras mentes y toma posesión de nosotros, que eso es lo que hace, dice la Biblia que Él nos anhela celosamente, evidentemente no es para venir de vacaciones que viene, es para transformarnos, para sembrar en nosotros la imagen y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y consecuentemente, hermanos, nosotros crecemos a recibir al Espíritu Santo, tanto en poder como en amor, como en dominio propio. No quiero dilatarme mucho, pero cuando hablamos del poder, estamos hablando del poder de Dios que se manifiesta en nosotros, dándonos capacidades que no son propias de nosotros, capacidades para poder tolerar, resistir, capacidades para poder ir adelante, impulsar, capacidades para poder confrontar, capacidades para poder sufrir.
como le va a decir el apóstol Pablo, sufre aflicciones por causa del Evangelio. Y cuando habla de amor, bien sabemos nosotros que la Escritura dice que el día que recibimos el Espíritu Santo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y es un amor sacrificial, como el de nuestro Señor Jesucristo, que está dispuesto a todo. Tú dirás, yo no puedo. Bueno, nosotros solos no podemos, pero para el creyente sí. ¿Qué dice la Biblia? Para el que cree, todo es posible. Y cuando hablamos de dominio propio, está hablando de qué? De todo lo contrario a dejarse llevar, sino en dependencia del Señor, fijar posiciones y mantenerse firme en esas posiciones. Todo eso es fruto de la fe, de una fe genuina que trae como consecuencia la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, la cual tiene que ser transformadora. Has experimentado un cambio en tu vida. Sigues experimentando un cambio. No, que cuando yo me convertí hace 30 años, yo amaba mucho la discoteca y después ya yo no la amo. Ok. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Está de vacaciones el Espíritu Santo? Es transformador, es capacitante. El quinto punto que tiene que ver con las características de una fe genuina es que esta fe, como dice el versículo 8, es una fe pública. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es una fe testificable. Es una fe involucrante. Si tú te mantienes al margen, yo dudo que tú seas realmente un creyente. Si tú te involucras, si tú estás dispuesto a padecer, a sufrir, a involucrarte, aunque te traiga consecuencias, entonces ya tu fe parece ser genuina. Pero si tú cierras el pico, te estás tranquilo, te quedas rezagado o rezagada, no das testimonio de nuestro Señor Jesucristo, no le hablas de la salvación a nadie, no predicas el Evangelio a nadie, no testificas de lo que Dios ha hecho en tu vida a nadie. Si tú no te involucras en la obra de Dios, en la expansión del reino de los cielos, no me digas que tú eres un creyente. No me digas que tú eres una creyente, díselo a otro. Pero la Biblia no me permite de ninguna manera creerte. Y no importa lo que yo crea o no crea, lo que importa es lo que Dios dice. Lo que dice la Biblia. La fe genuina es una fe pública. Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. Sufre aflicciones si es necesario por causa del Evangelio, porque lo vas a hacer según el poder de Dios. La fe genuina es una fe que además de ser no fingida, de ser residente, de ser instruida, aunque no traspasada, de ser intensificable, avivable, creciente, de ser capacitante y transformadora. Además de eso, es una fe pública. No hay cristianos secretos o de la secreta. Eso no existe. Si tú eres un cristiano, una cristiana de la secreta, te estás engañando. Todavía debes convertirte al Señor Jesucristo, debes creer en el Señor Jesucristo de todo corazón. Pero además de todo esto, es una fe, versículo 9, salvífica. Una fe salvífica. ¿De qué te vale tener fe e irte al infierno? ¿Qué fe es esa? Ustedes saben que los incrédulos, lo que nosotros llamamos incrédulos, no son incrédulos, son creyentes. Los que creen en Buda, en Alá, en los santos apóstoles que salvan, en los intercesores, ¿verdad? En las religiones diversas, en todo el mundo, son creyentes. Son creyentes. Hasta los ateos creen que no creen. Pero ¿de qué les sirve su fe? ¿De qué les sirve su fe? Si solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿De qué les sirve? Pero la fe genuina es una fe que salva. Si tú no eres salvo, si todavía tú no has sido salva,
no eres un creyente, no eres una creyente. No te sirve de nada que tú digas yo creo en Dios. Bien hace, los demonios creen también en Dios. ¿Pero qué fe es esta? La fe verdadera, dice el apóstol Pablo, de Dios, dice que nos salvó, versículo 9, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo no sé si ustedes calan completamente o no lo hacen, todo lo que dice este versículo. No se dan cuenta de todo lo que dice. Dios nos salvó. Estaba hablando con los creyentes. Y dice, la fe que tiene Timoteo, la que tú tienes, Timoteo, es la fe en el poder del Dios que nos salvó. Y cuando habla de salvar, está hablando de una salvación individual mediante un llamamiento individual, dice con llamamiento santo. Dios un día a un pecador en camino a la condenación eterna al infierno, le dijo, y me llamó. Y me llamó. Y me llamó. Me llamó. Un día yo entendí, oyendo la palabra de Dios, que me estaba llamando a mí. Como te sucedió a ti tal vez. Y la primera parte que tiene que ver con esa salvación es con el llamamiento del Señor. Dice, nos llamó con llamamiento santo. Mediante un llamamiento que es personal e individual, no es en grupo. Yo predico a un grupo, pero cada uno de ustedes recibe del Señor un llamamiento personal. Y cuando responden al llamamiento, no es el llamamiento del pastor que están del predicador que están respondiendo, es el llamamiento personal que Dios hace a cada uno. Si Dios no te llama, no tienes ninguna posibilidad, vas a seguir en camino a la condenación. O sea que es necesario que estés atento y busque la voz del Señor. ¿Sabe que uno de los trucos principales que tiene Satanás es producir tanto ruido alrededor nuestro que nosotros no podamos escuchar al Señor? Tanta interferencia que nosotros no tenemos ninguna capacidad o posibilidad de escuchar a Dios, el llamado de Dios a nuestras vidas. Y usted dirá, bueno, eso sucede durante la semana. No, sucede aquí en la iglesia también. Tal vez por el vecino que tienes al lado, o tal vez por el sueño tan grande que te cae aquí, específicamente aquí, a la hora de la predicación aquí, y más específicamente en el momento del llamado. Ahí es cuando el sueño ya tú no lo aguantas más. Y el calor insoportable. Había que salir huyendo. Satanás sabe mucho. Y tantas interferencias que sencillamente no escuchamos el llamamiento de Dios. Pero la fe genuina es una fe que salva y salva mediante un llamamiento individual. Dios te llama a ti específicamente al arrepentimiento y a la conversión. Y después dice que nos llamó con llamamiento santo y dice, ¿cómo dice? No conforme a qué dice. Estamos en el versículo 9. Muevan, rápido. No conforme a nuestras obras. ¿Cómo? Ay, yo que pensaba que el Señor, como había visto que yo era un muchacho tan nice, por eso Él decidió salvarme y llamarme, porque óyeme, se apuntó en las filas de su partido el Señor Jesucristo a Atilio. No conforme a nuestras obras. Si fuera por nuestras obras, lo único que nos espera es el juicio de Dios. La Biblia enseña claramente que no es por obra humana, porque nadie podrá jamás decir que fue salvo y que fue escogido por Dios, llamado por Dios por sus buenas obras. Si fuera así, Cristo no hubiera tenido que morir, no hubiera tenido que dejar su gloria y venir a buscar lo que se había perdido ya, porque esforzándonos y cumpliendo con la ley, con los mandamientos, con las obras, con la ayuda al prójimo, hubiéramos podido ganar el cielo. Pero la Biblia dice que no hay uno solo que sea justo y no hay uno solo que merezca la salvación. Precisamente porque no la merecemos, es que tenemos que recibirla por gracia. Y lo dice aquí el texto. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Y la qué dice? ¿Y la? Pues ustedes nada más me miran a mí, pero no ven sus Biblias. ¿La qué? ¿La qué? La gracia. Es por gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, sí, pero por gracia. Por gracia. La fe genuina es una fe salvífica.
una fe que soberanamente Dios, conforme al propósito suyo, Él pues imprime en nosotros y conlleva una salvación que por pura gracia, sin ningún mérito, nos concede luego de habernos dado un llamamiento especial y todo conforme a su propósito eterno, desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué tesoro tan grande tenemos nosotros? No es una fe cualquiera, no es que yo creo en Dios. Es que Dios me salvó por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el gran tesoro. Y aquí no estamos acostumbrados a decir amén cuando los predicadores predican, pero lo único que podemos decir ahora es amén. El Señor nos salva sin mérito propio, por gracia, conforme a su propósito, desde la eternidad, a través de un llamamiento que un día nos hace para que nosotros vengamos por medio de la fe a recibir esta salvación tan grande. ¿Y qué podemos decir nosotros? Amén. Es lo único que podemos decir. Amén, amén. La fe genuina es una fe salvífica. Si tu fe no te ha dado el perdón de los pecados y la vida eterna, estás perdiendo tu tiempo. Pero yo creo en Dios, sí, pero estás perdiendo tu tiempo. Revisa tu creer en Dios. Es necesario que de todo corazón, arrepentido de tus pecados, tú clame a Dios y le digas: Señor, sin ti me pierdo, sin ti me condeno, pero contigo, Señor, puedo ser salvo. Sálvame. De corazón, Señor, sálvame. Porque yo creo que tú eres Dios, que tú puedes, que tú pagaste en la cruz por mis pecados y que tú resucitaste. Tú tienes el poder para salvarme. Sálvame. Y esa es la verdadera fe, la fe que salva. Estamos hablando, hermanos, esta mañana de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el cual el apóstol Pablo le dice: yo sé que en ti hay una fe no fingida, una fe genuina, ¿verdad? Una fe que es capaz de convertirte a ti en un guerrero del evangelio, a pesar de tu carácter, que puede transformarte. Una fe que debe ser testificada públicamente, compartida. Una fe que salva a los pecadores. Y además de esto, una fe que nos libera de una vez y por todas de las consecuencias del pecado. Por eso en el próximo versículo dice, pero hablando de esta salvación del Señor, dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, versículo 10, el cual, ¿qué dice? Qué expresión tan drástica, ¿eh? Quitó la muerte. ¿Alguno aquí piensa que no va a morir? Creo que no. Salvo que el Señor nos venga a buscar y nos lleve con Él antes de que muramos. Todos vamos a morir. ¿Se referirá a eso entonces el Señor cuando dice quitó la muerte? Evidentemente no se trata de eso. Se trata de la muerte espiritual. Se trata de la muerte en la cual prácticamente nacemos como descendientes de Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán. Con el pecado de Adán vino la muerte al mundo. La muerte pasó a todos nosotros, por cuanto todos nosotros somos pecadores también. Pero viene el Señor Jesucristo. Nos da la fe en Él, para que depositada en Él nuestros pecados sean perdonados. Y la muerte, con todo su poder condenatorio, es quitado de medio de nosotros una vez y para siempre. Jesucristo quita, elimina el poder de la muerte. Y por el contrario, hace que aflore y sea evidente la luz y la inmortalidad. Y cuando habla de la inmortalidad, de lo que está hablando acá es de la incorruptibilidad a través del mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo lo desarrolla tan claramente en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que este cuerpo, este ser mortal que tenemos, debe vestirse de incorruptibilidad, de inmortalidad. Y esto es precisamente lo que a través del Evangelio llegamos a comprender, que en el Antiguo Testamento estaba muy confuso, o por así decirlo, muy entre sombras, pero mediante la predicación del Evangelio, la luz y la inmortalidad son expuestas claramente delante de los ojos de nosotros. Evangelio que se recibe por la fe, una fe genuina, una fe que sin lugar a dudas es una fe salvífica y una fe liberadora. Cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo,
ya la muerte no es nuestro problema. Si mueres hoy día, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Vas a perderte para siempre en la condenación, alejado de Dios? ¿O vas a la presencia del Señor por una eternidad? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La sentencia de la muerte eterna, de la condenación, lo que la Biblia le llama la segunda muerte. La segunda muerte está sobre todos los hombres, con la excepción de aquellos que tienen una fe genuina, depositada en nuestro Señor Jesucristo. Una fe salvífica, una fe mediante la cual el Señor en su misericordia, conforme al propósito suyo desde la eternidad, quita la muerte del medio, la elimina, la neutraliza. Y por el contrario, lo que trae es la vida y la inmortalidad. Hermanos, estoy terminando ya. ¿Ustedes pensaban que no iba a terminar? Pues sí termino, casi. Yo lo que espero es que la enseñanza de la palabra de Dios no termine con mis palabras y que cale dentro de cada uno de nosotros y que tomemos decisiones, que nos sintamos aludidos, porque tal vez tienes una fe que no es una fe que el apóstol Pablo podría identificar como la del Timoteo, como una fe genuina, una fe no fingida. Una fe que era capaz completamente, no solamente de restar, morar, permanecer activa y viva en el corazón y en la mente de Timoteo, sino que además de esto, era una fe que podía intensificarse, crecer, para capacitarnos a fin de que nosotros podamos ser cada vez transformados más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Una fe que era capaz de ser publicitada, expuesta a través del Evangelio y testificada a través de los hijos de Dios. Una fe salvífica. Una fe que no nos deja sencillamente con una convicción en la mente o con una creencia o un sentimiento en el corazón, sino que real y efectivamente el Señor Jesucristo soberanamente, por su gracia, sin tomarnos en cuenta nosotros ni nuestras virtudes o defectos, Él decide un día salvarnos, perdonarnos, quitar de delante de nosotros la sentencia de muerte y por el contrario, mostrarnos la vida y la inmortalidad. Hermanos, hay dos características más de una fe genuina. Y la novena es que debe ser proclamable. El apóstol Pablo decía de ese evangelio del cual él había sido, versículo 11, constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Yo no voy a abundar mucho sobre eso. Pero Pablo y Timoteo eran predicadores de la fe en Jesucristo. El evangelio no es otra cosa que el mensaje de la salvación, de las buenas nuevas de salvación por fe a través del Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo. Y esta fe debe ser expandida, necesariamente proclamada de todas partes, por todas partes. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque escrito está: el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si tienes fe, tú eres, por así decirlo, un testimonio viviente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la misericordia del Señor Jesucristo, de la gracia del Señor Jesucristo, del perdón del Señor Jesucristo. La fe genuina es proclamable, enseñable. Y además de esto, y con esto concluyo, y al concluir no estoy en el punto más ligero, ni el versículo menos sublime del pasaje, sino todo lo contrario, en la cúspide. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso es fe. Eso es fe. La fe genuina es segura,
es segura. La fe genuina es segura. Es segura en primer lugar por convicción íntima. Óyeme, al apóstol Pablo tú le podrías presentar cualquier argumentación por delante. Le decía, yo sé en quién he creído. ¿Cuántas veces lo persiguieron y lo obligaron y lo quisieron que él negara la fe que profesaba y decía, yo sé? En otras palabras, es el resultado de un conocimiento personal de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la persona de Dios, de la experiencia o la vivencia personal de esta salvación tan grande que por medio de la fe el Señor le ha dado. Si yo te pregunto a ti, si mueres ahora, ¿dónde vas? Y tú dices, yo no sé, no tienes esa fe genuina. Y si dices, yo voy al cielo, porque ¿por qué no voy a ir al cielo? Seguramente tampoco tienes esa fe genuina. El apóstol Pablo dice, yo sé. Dice, yo sé. Hay cosas que uno sabe. Óyeme, ¿te consta que tú eres hijo de tu madre y de tu padre? ¿Te consta que tú eres la hija querida que ella recibió en sus brazos? No te consta, no te viste, ¿no? Pero tú lo sabes. Tú lo sabes, simplemente tú lo sabes. ¿Por qué? Porque tú sabes. ¿Cuántas cosas sabemos? Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y esta seguridad estaba en primer lugar en algo que Dios pone en el corazón de uno. A veces parece arrogancia. Cuando a los incrédulos, los que están en la calle, les molesta. A los religiosos les molesta que uno diga, yo sé que el Señor me salvó. Yo sé que yo soy salvo. Ah, ¿tú te crees que tú, porque tú dices? No, es algo que yo sencillamente yo sé. Que pruébamelo. No, yo no te lo puedo probar, pero yo lo sé. Yo sé que el Señor vino un día y perdonó mis pecados y me salvó. Yo lo sé. Él vino a mi corazón y lo cantamos porque lo sabemos. La fe genuina es una fe segura. Una fe que parte de una convicción íntima de una persona. Una fe que se basa en el objeto y el sujeto de nuestra fe. El Señor Jesucristo, Dios mismo. No creemos en cualquiera, no creemos en una religión, no creemos en cuentos de camino. No creemos ni siquiera en nuestras propias capacidades o virtudes. Creemos en el Señor Jesucristo. Yo sé en quién he creído. Esto solamente puede ser un mensaje, así que pónganse cómodos. El último versículo, la cúspide del pasaje. Si tu fe está depositada en el Señor Jesucristo, en el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de señores, aquel que todo lo puede, aquel que es el creador, el hacedor y el sostenedor de todo, porque todo fue hecho, incluyéndote a ti por medio de Él y para su gloria. Si tu fe está depositada en Él, es una fe segura. La fe genuina es segura. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo aquí enfatiza, dice, además yo sé no solamente en quién, sino yo sé de lo que Él es capaz. Yo sé también que Él es, ¿qué dice luego? Poderoso, es majestad, poderoso. Yo sé que es poderoso. Yo sé que Él lo puede todo. Es en base a eso que Pablo va a decir, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni el principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba segurito. Porque él no confiaba en él, confiaba en el poder de Dios. Que aquel que es poderoso para rescatarnos también es poderoso para guardar nuestro depósito. Fíjense cómo dice él. Mi fe es una fe segura, una fe que parte de una convicción íntima, una fe que está basada en la persona de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Una fe que se basa en que Dios es un Dios todopoderoso y fiel. Dice la Biblia que si nosotros llegásemos a negar a Dios, Él no nos negará a nosotros. Literalmente dice que Él no puede negarse a sí mismo siendo infiel Él. Bueno, dice,
Si le negáramos, nos negará. Dice, pero si fuésemos infieles, Él permanecerá fiel. Eso es lo que dice literalmente. Si tú niegas a Dios, claro, Él te va a negar. Dice que yo también me avergonzaré de Él, del que se avergonzare de mí, delante de los ángeles. El que se avergüenza de mí, de mi palabra. Dice, pero ser infiel. O sea, una vez el Señor te ha tomado para sí, una vez el Señor te ha salvado, dice, se negaría a sí mismo. Y el apóstol Pablo tenía una fe, que era una fe segura, una fe que confiaba en el poder y en la fidelidad de Dios, en que nada nos puede arrebatar del Señor una vez Él nos ha tomado para sí. Y luego de eso también hay otra característica, está en el mismo versículo 12, ¿qué dice? Dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso, ¿para qué? Dice, para guardar en mi depósito para aquel día. ¿Para qué vamos al banco nosotros? Para guardar nuestro depósito, ¿verdad? ¿Para qué utilizamos las cajas fuertes o cajas de seguridad? Para guardar nuestro depósito. Porque queremos cuando lo necesitemos estar ahí. El apóstol Pablo habla aquí de lo que está en riesgo, lo que está en riesgo, su depósito. ¿Cuál es ese depósito al cual se refiere el apóstol Pablo? Especulen, piensen, ¿qué puede ser? ¿Qué se les ocurre que puede hacer? Su fe, ¿no? Bueno, su fe podría ser su fe. Él había depositado su fe en el Señor Jesucristo y su fe iba a ser guardada hasta el día de la presencia del Señor. Bueno, podría ser que no. ¿Qué otra cosa puede ser? El alma, nuestra alma, o sea, la salvación, nuestra alma. Pues sí, ¿por qué no? También. Pero más que todo eso, era todo su ser. Pablo había depositado su vida en las manos del Señor Jesucristo, su alma en la mano del Señor Jesucristo, todo su ser en las manos del Señor Jesucristo. Y él sabía que el día que llegara la verdad, estaba seguro, que no había ninguna posibilidad. La Biblia lo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna posibilidad. Lo que está en riesgo es mucho, es todo mi ser, toda mi vida, toda mi eternidad, toda mi vida presente, toda la porvenir. Pero yo la tengo en buen resguardo. Pablo, igual que Timoteo, la tenía en buen resguardo. Dice, lo que está en juego es mi depósito. Dice, y yo lo tengo en buenas manos, en buen resguardo. Toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Y lo hacía de una manera precautoria. Dice, porque yo sé que va a venir un día en el cual voy a tener que presentarme delante de Dios. ¿Ven el versículo? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden? Dice, por lo cual, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Para cuándo? Hay un día en que yo tengo que presentarme delante de Dios. Todos nosotros tendremos que presentarnos delante de Dios en un momento u otro y dar cuenta mientras estuvimos en el cuerpo. Y Pablo dice, cuando llegue ese momento, yo estoy seguro de que no me voy a encontrar con que la caja fuerte está vacía, o el banco quebró, o la financiera se fue a pique. Porque yo he depositado todo mi ser, toda mi vida, todo lo mío, lo he depositado en las manos de Dios, el cual es poderoso y es fiel. Y consecuentemente, mi fe depositada en Él es algo de lo cual yo estoy completamente seguro. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Es ese tu caso? ¿Es ese tu caso? Tú sabes bien en quién has creído. Saben que a veces me entristezco en mis reflexiones. A veces me pongo melancólico. Y hoy es un día que yo estoy un poco melancólico, aunque no lo parezca. Estoy sacando, con la ayuda del Señor, ánimo. Y me entristece y me pone muy melancólico pensar en tanta gente que han estado como ustedes puestos a la verdad del Evangelio. Tanta gente. Tanta gente. Y no pusieron sus vidas al resguardo del Señor. No pusieron sus almas al resguardo del Señor.
no depositaron su fe en el único confiable, en el único seguro, en el único poderoso, en el único que salva. Eso me da tristeza. El Señor permita que no sea tu caso y que tú puedas también, bajo convicción, sin alarde, para ti mismo decirte de todo corazón: yo sé en quién he creído. Y yo estoy seguro, yo estoy segura completamente de su fidelidad, de la salvación, del perdón que me ha concedido, de la transformación que está haciendo en mí, de los dones que me ha otorgado, de cómo Él copa y ocupa totalmente mi mente, mi corazón. Que Dios te conceda esto, hermano, amigo. Que el Señor nos bendiga a todos.